buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube. Oro, plata. El oro, una trayectoria impecable 2024-2025, máximos históricos, uno tras otro, y algo que realmente no ha tenido precedentes en la historia moderna. Hablo del siglo XXI, el precio del metal dorado. ¿Y la plata qué? ¿Hola, qué hace plata? ¿La plata está muerta? Pues la verdad es que efectivamente la plata se ha quedado descolgada de este rally del oro. Pero ya os digo, la plata se cuece a fuego lento y cuando se despierte, pues adivino, auguro un rally mayor que el del oro. ¿Estáis preparados para el despertar de la plata? Vamos a comentarlo. Si de verdad queréis tomar ventaja de este despertar de la plata, Patreon, Dragón, Oro, Plata, para tocar de manera eficiente, porque, ya os digo, tocar en el mundo de la plata va a ser fundamental. 2 horitas y pico de contenido exclusivo en relación a la inversión en oro, plata y platino físicos, y además un Discord con todos los canales que te pueden interesar: oro, plata, platino, macroeconomía, numismática, todo lo hablamos dentro de la comunidad del dragón en Patreon. Patreon, Dragón, Oro, Plata, échale un vistacito. ¿Por qué se ha quedado atrás la plata en este rally del oro? Pues porque ahora mismo son dos metales que, aunque históricamente están lógicamente muy vinculados, ahora la plata, desde que se desmonetizó en los años 60, es un metal industrial, es una commodity y está demandada por las industrias en las etapas productivas aguas arriba, muy arriba en la parte de etapas productivas. Sin embargo, el oro la demanda es radicalmente distinta. Viene por agentes económicos para usarlo como activo de riesgo cero. No tiene contraparte, y ahora mismo en un mundo donde la inseguridad económica, jurídica y social es tan elevada, todo el mundo busca el riesgo cero, respaldar sus activos con oro. Esto, ya digo, la plata ahora mismo no ejerce esta función, con lo cual pues está sufriendo un poquito más, al igual que muchas de las commodities, pero al igual que muchas de las commodities está despertando. Solo hace falta, por ejemplo, ver el cobre, otro metal industrial, y está despertando, como veis, de manera lenta pero segura. Aquí son los cierres semanales del último mes. Como cada cierre semanal es un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito más alto. Como esos soportes cada vez más están pues bueno, creando esas bases. Y luego, pues lo que ha ocurrido el último día, que ha sido la matanza del día de San Valentín. Iba a colocarlo así en el episodio, pero no, me ha parecido más una anécdota que algo relevante en esta tendencia alcista de la plata. Fijaos, es que lo que pasó en apenas 24 horas fue auténticamente brutal. Como una subida prácticamente vertical hasta 33 y pico, viene seguida justo cuando abre, para variar, las bolsas y el trading en Estados Unidos, otra caída a prácticamente el mismo sitio donde empezó. O sea que así fue la matanza. Tuvieron que meter aquí papelitos para abajo nuestros amigos sospechosos habituales, la mafia de los traders, JP Morgan, asesinando sangre día de San Valentín. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué? Pues bueno, lo primero porque es viernes, cierre semanal, y no pueden permitir que haya cierres semanales por aquí, por encima de los 33. No de momento. No de momento. Entonces, lógicamente tienen que tirar de papel e intentar cerrar lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque los contratos, la caducidad de los contratos es ahora, dentro de poquito,
Y ahí es donde se van a levantar las cartas y vamos a ver quién entrega, quién no entrega, si hay rollovers. Y lógicamente la mafia intenta no perder nunca. O si tiene que perder porque no queda otra, pues que sea lo menos posible. Sobre todo sabiendo que no hay plata física. Y eso vamos a ir a verlo ahora. La plata vive atrapada en dos mundos, dos realidades totalmente distintas. La primera es el mundo papelito, el mundo que acabamos de ver, el mundo de JP Morgan, el mundo de voy a meter papel como si no hubiera mañana y hago sangre un viernes por la tarde, para que tenga una cotización mucha más ventajosa para la semana que viene, cuando me expiran mis contratos de papelitos. Bueno, pues ese es un mundo. Y luego tenemos otro mundo, el mundo de tocar, el mundo real, el mundo de sí, sí, todo esto es muy bonito, pero yo necesito plata física para mi industria, necesito plata física para mis inversiones, necesito plata física para mi joyería. Ese es el mundo de tocar. Y en el mundo de tocar no hay plata, no hay plata física, lo llevamos diciendo desde hace bastante tiempo en el canal, 2023. Faltan 237 millones de onzas de plata. 2024, plata al borde de la rotura. La oferta y la demanda no casan. No casan. Y luego, pues fijaos, en el forecast, menos 280 millones de onzas otra vez para el final de 2024. Es absolutamente salvaje. Aquí lo podéis ver, la oferta total de plata en las columnas de azul oscuro se mantiene estable en torno a los 1.000 millones de onzas, de las cuales prácticamente algo más de 800, poquito más, 820 millones de onzas es minería. El resto es básicamente reciclaje. Pero fijaos dónde está la demanda. Por encima, por encima, por encima, por encima. Es decir, se consume más plata de la que se oferta. Y esto lleva ocurriendo prácticamente desde el año 2017. Aquí empatados, aquí empatados, aquí un poquito más de oferta, pero recordad, esto es 2020. Lógicamente, las industrias estaban paradas, pero en el momento en el que se ha vuelto a reactivar la industria después de COVID, pues la tendencia es salvaje y cada vez se agranda más. Cada vez esto está muy por debajo. Aquí, 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 aquí. No hay plata, falta plata. ¿Quién quiere la plata? Entonces, pues lo hemos hablado, la industria necesita tocar plata, una plata que ahora mismo no está disponible o está disponible en una menor medida que lo que estaba antes. Y hay que pelear por ella, hay que pelear por tocar. Aquí veis, un 14% ha subido la demanda de plata en los últimos 9 años, mientras que la oferta, como hemos visto, se ha quedado justita y la oferta minera más justita todavía. Tenéis episodios en el canal en el que hablamos de lo difícil que es encontrar nuevos yacimientos de plata primarios. Cada vez a peor. Esa tendencia de las 800 y pico millones de onzas va a ir hacia abajo. Y lo único que se va a poder o va a poder intentar atenuar esa desequilibrio entre la oferta y la demanda es el reciclaje. Y nadie va a reciclar plata por debajo de $30, 35. Simplemente cuesta demasiado. Vale más la correa que el galgo. Y entonces va a ser que no. Eso sí, otra cosa será si la plata se nos pone a 70, 80 dólares la onza, hablaremos. Pero desde luego a 30, 30 y pico no sale rentable reciclar. Con lo cual ya sabéis cómo se usa en la parte industrial la plata. El tema sobre todo de electrónica en células fotovoltaicas. Esta lleva muy poquita plata. Hay muchas células con muy poquita plata, muy diseminada, muy repartida, que lo hacen muy difícil esa recuperación y cara. Cada vez más esa demanda industrial ya es el 86% de toda la plata que se pide, que se demanda en el mundo, es industrial. Y esa plata, como digo, se usa para producir bienes y rara vez se recupera. ¿Cuál es la primera conclusión que nos queda? Que cada vez hay menos y menos plata para la inversión y para la joyería.
Lo que vale dinero es eso, es producir. Y para la inversión cada vez queda menos. Este 86% seguramente, y como vamos a ver, va a ir aumentando paulatinamente. Este aumento paulatino viene de la mano de la industria, especialmente, por ejemplo, fotovoltaica, pero otras muy relacionadas con la electrificación. ¿Y esto por qué? Porque, como ya sabéis, la plata tiene unas propiedades absolutamente únicas. Es el metal que conduce mejor la electricidad. Es el metal más fotosensible. Tiene unas cualidades absolutamente únicas que no son fáciles de reemplazar por otras alternativas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues eso, que como veis, subidas escandalosas en cuanto a la demanda de plata, por ejemplo, en la industria fotovoltaica. Hablamos de dobles dígitos de variaciones año sobre año. Con lo cual, ese 86% que hemos visto antes de demanda industrial, posiblemente final de 2025 ese 86 se haya transformado en un 90, un 91, hasta que llegue un punto que pueda llegar a ser el 100%. Y no haya plata del año, de la cosecha del año, hablándolo así, entre comillas, disponible para invertir, para que tú y yo toquemos plata. ¿Por qué? Porque es que no hay plata, no hay plata en este episodio sobre la Agenda 2030, sobre dónde quiere llegar el mundo en 2030 en cuanto a sostenibilidad y fuente de energía renovable. No hay plata para cumplir con todo esto, y o bien se relaja la Agenda 2030 o bien el petardazo que va a pegar, la demanda que va a pegar la plata tirando para cumplir con estos requerimientos va a ser absolutamente salvaje. Eso sin contar con que en muchísimos países la plata es sustituta del oro en cuanto a valor. Lógicamente, que se haya desmonetizado desde los años 60, que esto es antes de ayer, en la historia, estoy hablando de hace, pues, ¿qué? 65 años, aproximadamente, 60 años. Esto es antes de ayer. Pues lógicamente una historia de 2000, 2500 años como dinero no se olvida fácilmente y está muy enraizada en las culturas de muchísimos países. Por ejemplo, la India, que la India juega en los dos campos, juega en la parte industrial, porque es uno de los primeros fabricantes del mundo en paneles solares, y dos, en la parte de, lo siento mucho, el oro está muy caro, necesito invertir en joyería, necesito invertir en metal precioso, porque lo llevo dentro, porque mi cultura lo lleva dentro los últimos 2.500 años, 3.000 años, y no puedo adquirir oro. Entonces, ¿cuál es lo mejor que hay que no sea oro para, como metal precioso, como dinero, como valor? La plata. Y ahí es donde, aquí en este episodio os comenté por qué creo que la India será el país que empujará la plata a $50. Eso es bueno para la plata. Comentábamos que es malo en el sentido de que está visto como una commodity, pero muchos países no lo ven así. Ni China ni la India ven a la plata como una commodity pura. Muchísimos años siendo dinero. Si decimos que la demanda de plata es claramente superior a la oferta de plata, ¿cómo toca la industria o cómo conseguimos plata de inversión, de tocar lingotes grandes para industria? Pues básicamente tirando de reservas, tirando de la alacena, de la abuela, de la despensa. Y exactamente eso es lo que ha ocurrido. Recordad que hablamos de 2018-2019 como una parte donde estaban más o menos empatados, y aquí tenéis la alacena, los niveles de la alacena. ¿Qué ha pasado? Que a partir de 2022 claramente ha sido inferior esa oferta a la demanda, y por supuesto, como la industria no se puede parar, tira de reservas. Estas son las reservas de LBMA, de los lingotes Good Delivery de plata de Londres, del mercado de Londres. Y fijaos cuál es la trayectoria. Que nos vamos para abajo a niveles que no se han visto desde hace muchísimos años. La industria está funcionando con esta plata,
con esta plata que nos falta aquí, con todo esto, es lo que está funcionando la industria. Y si hablábamos que está volando el oro de los mercados de Londres, fijaos que vuela mucho más rápido la plata aquí, porque el oro es solo una caída de un 1,7%, 4,8 millones de onzas. Sin embargo, la caída en enero, solo en enero, han sido 71 millones de onzas. Un 8,5%. Fijaos el descalabro absoluto que hay en la parte de tocar. De nuevo, otra vez, los papelitos se juegan a intentar tocar lo más barato posible desde aquí, desde el LBMA. Pero es un juego perverso. Es un juego en el cual, cuando ya no haya que tocar, va a empezar a quemarse y dejarán de valer. O dejarán de valer tanto, o se pagarán unos premiums brutales por tocar sobre el precio papelito. Y eso se va a ampliar. Porque el mercado es así, el mercado en la plata quiere tocar. Y ya hay puntos en los que el papel no vale como sustituto. ¿Dónde se ve esa diferencia entre el papelito y la plata de tocar? ¿La veis, por ejemplo, aquí? ¿Quién empieza a tomar el control ahora? La plata de tocar. Este es el préstamo a un mes de plata física. ¿Quién tiene el control? El control es el que puede pedir intereses sobre un bien, y en este caso es el tenedor, el propietario de plata física, el que puede alquilar su plata con unas expectativas de retorno realmente disparadas, cuando antes no era así. Antes el papelito y el físico eran más o menos lo mismo. Sin embargo, aquí no. Ha pegado un subidón tremendo en esta fiebre de tocar, en esta fiebre que ya habéis visto cómo se ha traducido en los almacenes del LBMA. Todo el mundo quiere tocar, necesita tocar y es incluso capaz de pagar unos intereses realmente brutales por tocar plata. Aquí lo veis, superado totalmente el suministro de oro y plata en Corea del Sur. Se han paralizado o el suministro de oro y plata para retail. Para inversores como tú y como yo, no se pueden encontrar lingotes de oro de menos de 1 kilo en Corea del Sur. Y la plata se ha parado, es lo que tengan las tiendas en stock, y adiós. ¿Dónde va? ¿Dónde va esta plata? ¿Dónde va el oro? En este caso la plata, pues la plata va aquí, va a los grandes tenedores, que lo pueden ahora mismo alquilar su plata, prestártela a cambio de estos intereses. Desde luego no les interesa que nosotros como retailers, como inversores privados, vayamos y atesoremos, toquemos plata cuando ellos pueden sacar todo esto. Y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Corea del Sur. Lo están desviando todo a necesidades industriales y a grandes tenedores. Y a ti y a mí que nos zurzan. Esta lucha de papelitos versus plata física es algo muy específico de la plata, pero hay factores macro que también son viento de cola para la plata. Por ejemplo, lo que pretende hacer Trump, que quiere recortar los tipos de interés. ¿Cómo ha funcionado tradicionalmente los tipos de interés como con la plata? Esto ya lo hemos explicado en algún otro episodio, pero lo veis claro. En rojo es el precio de futuros de la plata. ¿Qué ocurre cuando la plata sube o sube mucho? Es que los tipos de interés bajan o bajan mucho. ¿De acuerdo? Y normalmente siempre suele ser así. Aquí lo veis de nuevo otra vez. Tipos abajo, plata arriba. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa si la plata se va, los tipos de interés reales, que es la línea azul, que es la que estamos viendo, nos baja. Pues esto de manera natural debería subir, pero esto no es ajeno a otras commodities, como por ejemplo el cobre. ¿De acuerdo? Aquí la plata sí se comporta como cobre en los ambientes macroeconómicos de tipos reales. Hablamos que se quedaba atrás la plata y se queda atrás la plata, se está quedando atrás. ¿Por qué? Porque estamos de nuevo otra vez por encima de 90. En el ratio oro-plata lo hemos
hablado varias veces también en el canal. Cuando el ratio oro-plata pasa de 90, pasa de aquí lo hablábamos también, y aquí, ¿veis? Fijaos, siempre hay una corrección hacia abajo, hacia mediados de este ratio plata, que se quede en los 80, 80 y pico, y ahora seguro que no va a ser una excepción. Es antinatural que la rangos entre el ratio oro-plata esté por encima de 90. Siempre que está por encima de 90, patapum para abajo. Salvo aquí, lógicamente, pero esto es COVID. O sea, esto no tiene nada que ver. Esto no es relevante. Esto era otro mundo, ¿de acuerdo? Pero la plata de manera natural en el corto plazo, medio plazo, siempre está en este canal entre 80 y 90. Y teniendo en cuenta lo que hemos hablado antes, de esa escasez, ese aumento de la demanda, este canal de los entre 80 y 90, estoy convencido que a medio plazo se va a transformar entre 80 y 70 y nos vamos a ver a mover la plata en estos niveles. Y eso, ya os digo, es un catapum para arriba para el precio de la plata. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues aprovecharlos cuando lleguen a estos niveles de 90, 90 y pico, pues a por esa plata física, a tocar plática física. Aquí lo veis, toca plata con el oro en máximos, ratio oro-plata, martillo ganador. Son estrategias a corto, medio plazo, donde a lo largo de varios meses toca por aquí encima y aquí es donde podemos comprar un poquito de plática y se nos va aquí abajo. En vez de comprar oro, compramos un poco más de plata, sobreponderamos la plata sobre el oro. En el Discord de Patreon de Dragón Oro Plata estamos comentando que todo esto está muy bien, pero que en 2011 también prometía y subió y luego hubo descalabro. Vamos a ver qué pasó en 2011. Porque Discord, pues eso, comentaba, oye, ¿y por qué esta vez es diferente? O puede ser diferente si sube la plata. ¿Qué tiene diferente 2011 a 2025? ¿Qué está ocurriendo ahora que no ocurrió en 2011? Bueno, pues dos factores que son radicalmente distintos. Primero vamos a ver qué pasó en 2011. Bueno, pues lo que pasó en 2011 fue una sangría peor que la matanza del día de San Valentín. Todos los días eran San Valentín y sangre. Desde aproximadamente febrero-marzo, que estaba en estos niveles, donde está más o menos ahora la plata, fijaos lo que hace. Se nos subió hasta prácticamente 50 en apenas 3 meses. Pasada brutal, pasada absoluta. ¿Y luego qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, que bajadita a bastante infierno, aún así todavía por encima de ciertos niveles, pero claro, luego y luego más hacia abajo. Y ya sabéis que 2016-2017 estaba la plata en los 16-17 dólares. Dice, pues, ¿y por qué no va a pasar lo mismo? Pues por dos razones. Por lo menos creo yo que por dos razones. La primera es que vamos a ver cómo estaba el mundo de la plata en 2011. Pues lo que ocurría es que había exceso de plata. 28% de aumento en la producción minera desde 2002 a 2011. Todo esto para arriba. Por supuesto, el reciclaje estaba bastante más arriba, porque recordad que esto estamos hablando de dólares de 2011, que nada tiene que ver con los dólares de 2025. O sea, es decir, los 30 dólares de la plata de 2011 eran bastante más caros que los 30 dólares de la plata de ahora mismo, para que nos pongamos, con lo cual reciclar sí merecía un poco más la pena. Es decir, básicamente había plata suficiente. Y esa demanda no estaba ahí en 2011. Esa demanda que hemos hablado de Agenda 2030, esa demanda industrial de paneles fotovoltaicos, esa demanda industrial de electrónica, no estaba ahí en 2011. No había nadie tirando del carro, de físico. Entonces, una cosa es los papelitos y las gráficas y las tablas de Excel, y otra cosa es de verdad la demanda de tocar y la oferta de tocar. Y aquí es donde se ve una diferencia radical. Básicamente en 2011 había plata de tocar y había bastante, y no había una demanda sostenible, una demanda sosteniblemente elevada para tocar, para atraer esa plata como está ocurriendo ahora. No había problemas de tocar en 2011. Una cosa fuera el precio, pero nadie tenía problemas de tocar. No era algo escaso. Ahora sí lo es muy escaso. Y claro, pasa lo que tiene que pasar, que en el medio
largo plazo se impone el sentido común, se impone la realidad, se impone tocar. Eso ocurre siempre y lo estamos viendo en todos los ambientes socioeconómicos. El sentido común se tiene que imponer siempre. Antes o después, tardará más o menos en función de cuánto estiren el chicle, pero que se va a imponer, no nos cabe la menor duda. Y esa realidad es la que es. En este episodio hablamos de cuánta plata existe y cuánta plata hay para invertir. Y aquí os lo contaba. 5.000 millones de onzas invertibles, ya sea en forma de lingote o moneda, más joyería y orfebrería que se pueden transformar, pero solo a ciertos ritmos, y a estos precios. Lógicamente, el cáliz de plata de la Catedral de Toledo pues no se va a fundir ni se va a vender. Hay un montón de plata que se va a quedar donde está. Estos 150 millones de plata, millones de onzas, pues sí, seguramente sea la cubertería de la abuela. Pues puede ser, pero ya os digo, el cáliz de la Catedral de Toledo pues va a ser que no. Y luego, por supuesto, el reciclaje, pues muy difícil. Viene en cantidades pequeñas. Pues este episodio, después de hacer todas las cuentas de todas las fuentes disponibles, llegamos a estas conclusiones. En oro, para invertir, hay 1.525 millones de onzas. Sin embargo, en la plata, solo para invertir, para tocar como inversor retail, hay 5.000 millones de onzas. El ratio da miedo, 1 a 3,27. Una onza de oro por cada 3,27 onzas de plata preparadas para tocar. Ya sabéis, el ratio minero, el ratio de lo que se extrae de oro plata es aproximadamente 1 a 8, más o menos. Y el ratio de escasez histórica en cuanto al cambio de dinero, a cuántas piezas de plata por cada una de oro, era aproximadamente de 15, 1 a 15, más o menos. A lo largo continuo, estamos hablando de cientos de años de historia manteniéndose entre 1 a 15, que puede ser 1,15,5, 1,16, 1,14,5, 1,15 otra vez, o sea, moviéndose en esos rangos súper ajustados, llevamos de siglos, y ahora estamos en 1,90. 1,90, efectivamente, insisto, no podemos compararlo, porque la plata del 1,15 era dinero, y ahora no es dinero, es industrial. En fin, chicos, la plata va a despertar y cuando lo haga, lo va a hacer de manera violenta. Tenéis que estar preparados, porque lo importante, y lo estáis viendo, es que si no lo tocas no es tuyo, y tocar es una realidad, es un sentimiento de algo real, de estar en contacto con la realidad, más allá, de nuevo, de tablitas de Excel, papelitos varios, títulos de propiedad. No. Tocar, si no lo tocas, no es tuyo. Y hasta aquí, chicos. Hasta aquí, ya sabéis dónde meteréis Twitter, lo hemos comentado antes, Patreon, lo hemos comentado antes, Patreon Dragón, Oro, Plata, y por supuesto aquí en YouTube todas las semanas. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Adiós, adiós.